Después de días de un silencio ensordecedor, finalmente la verdad estalló en el mundo del espectáculo, golpeando con una fuerza brutal la imagen inmaculada de una de sus figuras más queridas. Angélica Vale, la eterna fea más bella, se encuentra ahora en el ojo del huracán por una revelación que pocos esperaban. Una traición que ha dejado a miles sin aliento y que pone en jaque una reputación construida durante décadas. La noticia está que arde, y los cimientos de su matrimonio se han derrumbado por completo. Pero la verdadera historia detrás de esta ruptura es un laberinto de secretos y mentiras que hoy, aquí, comenzamos a desvelar. Olvídate de la versión oficial que intentaron que creyeras, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu percepción de esta saga. Otto Padrón, su esposo, ha decidido poner punto final a su unión, y el divorcio ya es un hecho innegable que ha sacudido a la farándula mexicana y más allá. Sin embargo, detrás de la tristeza aparente y los comunicados formales se esconde una verdad mucho más compleja. Una infidelidad que, según fuentes cercanas, fue cometida por ella, no por él. Antes de que el nudo de esta trama se apriete aún más, no olvides suscribirte a Secretos de la Fama para que no te pierdas ni un solo detalle de este y otros escándalos que sacuden el mundo de las celebridades, pues aquí te contamos lo que nadie más se atreve a decir. Y mientras nos adentramos en este misterio, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo y qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora de este impactante caso? Tu opinión es crucial para nosotros, ya que el pueblo siempre tiene su propia verdad. La bomba que ha hecho estallar todo no vino de una fuente cualquiera. Fue nada menos que Ninel Conde, quien rompió el silencio con una contundencia implacable que resonó en cada rincón del medio. Su testimonio ha abierto una caja de Pandora, exponiendo un patrón de infidelidad que, según ella, no es nuevo en la vida de Angélica Vale, sino una dolorosa repetición de la historia. ¿Estás listo para conocer la verdad que ha permanecido oculta durante años, la que nadie se había atrevido a confesar públicamente? La Bombón asesino no dudó en recordar un episodio del pasado que pintaba ya un panorama sombrío. Ninel Conde confesó en su momento que José Manuel Figueroa, quien fuera su pareja, le fue infiel con Angélica Vale, una revelación que en su día pasó casi desapercibida, pero que hoy cobra un significado desgarrador. Ella misma los cachó, asegura, en pleno acto íntimo, un momento de traición que grabó a fuego en su memoria y que nunca pudo olvidar. Relató cómo Angélica se fue a Los Ángeles en una ocasión y fue allí donde la encontró junto a José Manuel, desvelando una faceta oscura que muchos preferían ignorar por la imagen pública de la actriz. Este es un secreto que permaneció guardado, pero que el tiempo, inexorable, finalmente trajo a la luz. Pero este no era el único rumor que rondaba la vida sentimental de Angélica Vale, pues otros murmullos hablaban de una relación clandestina con Jaime Camil, uno de sus amantes eternos, como lo llamaban en los pasillos de las televisoras. A pesar de que ella juraba y perjuraba que nada había ocurrido en absoluto entre ellos, la verdad se asomó de forma inesperada y con un testigo de primera mano. Una vez, en un momento de descuido, Omar Chaparro le dijo a la madre de Angélica, frente a ella misma, que habían pasado noches juntos en un hotel de Alemania, confirmando una situación que trascendía la simple amistad y la complicidad en el trabajo. Estas revelaciones del pasado, sin embargo, solo eran el preámbulo de una verdad aún más brutal que Ninel Conde decidió desenterrar. Tras el anuncio público del divorcio de Angélica Vale, la cantante aseguró que la actriz no soportó más el peso del silencio y decidió, con su supuesta postura de víctima, destapar lo que llevaba años callando. Según esta fuente, Ninel confesó sin titubeos que Angélica Vale había sido la responsable de destruir una relación suya en el pasado, metiéndose sin escrúpulos con su entonces pareja, José Manuel Figueroa, y dejando una herida que nunca cerró. Así, de manera directa y sin una sola gota de sutileza, Ninel recordó cómo Angélica se cruzó en su camino sentimental cuando menos lo esperaba. Un episodio que sigue siendo una de las mayores traiciones que vivió y que hoy se conecta con el presente de una forma escalofriante. Pero lo más fuerte de todo vino después, cuando la misma fuente afirmó que Ninel no solo habló del pasado, sino que conectó esos recuerdos con lo que está ocurriendo ahora mismo, como si se tratara de un macabro ciclo sin fin. Señaló que Angélica Vale habría repetido, de manera casi idéntica, el mismo patrón de infidelidad, solo que esta vez no con cualquier hombre, sino con un bailarín del elenco de la exitosa obra Vaselina. Según lo que se reveló,
Ninel aseguró que esa segunda infidelidad es la verdadera y única razón por la que Otto Padrón decidió poner punto final a su matrimonio. Una decisión que a todas luces no fue impulsiva ni repentina, sino el resultado de un largo calvario de engaños. La versión, difundida por personas muy cercanas al entorno de Ninel, fue contundente y lapidaria. Otto, cansado hasta la médula, humillado en lo más profundo de su ser y harto de las mentiras, habría pedido el divorcio al enterarse de la relación clandestina que Angélica sostenía desde hacía un año con dicho bailarín. Y, aún así, la actriz habría decidido posar ante el público como la esposa sufrida, la mujer abandonada y la víctima de una separación inesperada, intentando manipular la narrativa a su favor. Las declaraciones que circulan aseguran que Ninel estalló al escuchar esa postura hipócrita, no pudo contener la indignación que le provocaba la farsa que se estaba montando. Expresó sin miramientos que Angélica no era ninguna víctima, que era ella misma la causante del desastre, la del ojo inquieto, la que había fallado en su compromiso matrimonial, la que había jugado sucio 2 veces, primero con José Manuel Figueroa y ahora, sin vergüenza alguna, con el bailarín de Vaselina. Personas que estuvieron presentes durante esas declaraciones aseguran que Ninel no se contuvo en absoluto, que habló con una mezcla explosiva de indignación, cansancio y una sinceridad brutal que rara vez se ve en el medio. Afirmó que Angélica siempre se hace la pobrecita frente a las cámaras, cuando todo el mundo en la industria sabe que no es tan inocente como aparenta, que su imagen pública esconde una verdad oscura. Según estas fuentes, el enojo de Ninel se desató especialmente porque Angélica, después de haber afectado su propia relación años atrás, ahora volvía a verse envuelta en la misma clase de escándalo, pero en su propia vida matrimonial, una clara muestra de que la historia se repetía de forma cruel. Otros testimonios recogidos señalan que Ninel enfatizó la hipocresía del asunto con una pasión arrolladora. Para ella, Angélica no tenía ningún derecho a mostrarse como la víctima cuando fue Otto quien tomó la dolorosa decisión de irse, cansado de las constantes mentiras y de las señales inconfundibles que confirmaban la cercanía indebida con el bailarín. Personas allegadas al productor señalaron que Otto habría descubierto mensajes, encuentros secretos y excusas repetitivas que finalmente le abrieron los ojos, revelándole la cruda realidad de su matrimonio. Según estos relatos, él ya no quería seguir siendo parte de una relación donde sentía que llevaba tiempo ocupando un segundo lugar, relegado por una pasión ajena a su hogar. Conforme esta información comenzó a circular como pólvora en el ambiente, diversos medios de espectáculos no tardaron en retomar detalles cruciales del pasado, como si el destino se empeñara en atar cabos sueltos. Se recordó con insistencia que Angélica María, madre de Angélica Vale, terminó separándose de Raúl Vale precisamente debido a infidelidades, un patrón familiar que muchos ahora señalaban con morbo. No faltaron quienes insinuaron, con un tono casi profético, que ese doloroso patrón de deslealtad podría haberse repetido en la hija, perpetuando un ciclo de engaños. Entre comentarios de especialistas de la farándula, se destacó que no era la primera vez que la Vale quedaba envuelta en rumores de triángulos amorosos, pues su nombre ya había sido asociado a polémicas de este tipo. Incluso algunos periodistas, con gran cautela, mencionaron que a lo largo de su carrera, Angélica tuvo enfrentamientos mediáticos por supuestos romances con Jaime Camil y con uno de los hijos de Joan Sebastián, aunque ninguno de estos episodios se confirmó públicamente en su momento. En redes sociales, los usuarios no tardaron en recordar esos turbulentos episodios, señalando con preocupación que la historia parecía repetirse una y otra vez, como una maldición familiar que se cernía sobre la actriz. Todo esto reforzó la versión de que Otto Padrón, luego de descubrir la nueva e hiriente infidelidad, habría decidido cortar de raíz la relación sin mirar atrás, sin dar marcha atrás a su decisión. Mientras tanto, la filtración del testimonio atribuido a Ninel Conde hizo que miles de personas debatieran intensamente en cada plataforma digital, dividiendo opiniones y creando un verdadero alboroto. Muchos afirmaban que si lo que ella vivió en su pasado con José Manuel era cierto, entonces Angélica habría estado repitiendo la misma conducta durante años sin enfrentar las consecuencias, actuando con total impunidad. De ahí que el enojo de Ninel fuera tan grande y tan directo, una explosión de sinceridad que venía de una herida profunda y jamás curada. Además, se difundió la versión de que, durante la conversación donde se habló de la primera infidelidad,
Ninel habría dicho que nunca olvidaría cómo descubrió lo que realmente pasó entre Angélica y José Manuel, una frase que resonaba con el peso de la traición. Según quienes escucharon ese desgarrador relato, ella detalló cómo coincidencias alarmantes, llamadas fuera de horario y un viaje sospechoso a Los Ángeles terminaron destapando la verdad más dolorosa. Afirmó que en ese tiempo sintió cómo su confianza se derrumbaba por completo, y que esa traición marcó para siempre su relación con José Manuel Figueroa, dejándola devastada. Y ahora, viendo a Angélica posar frente a cámaras con lágrimas en los ojos y mensajes conmovedores sobre su divorcio, Ninel habría expresado que toda la historia le parecía una representación falsa, un teatro para el público. Ella habría dejado claro, según estas fuentes, que la que provocó el caos y la ruptura fue Angélica, no Otto, y que su intento por mostrarse como víctima era una maniobra desesperada para salvar la imagen pública que trabajó con tanto esmero durante años, una imagen que ahora se desmoronaba. Los amigos cercanos de Ninel describieron su versión como una mezcla poderosa de hartazgo y justicia personal, una catarsis necesaria. Después de vivir en silencio la primera traición, observar una segunda desde afuera le pareció demasiado, una burla al dolor que ella misma había experimentado. Y más aún, cuando la Vale, en vez de reconocer sus acciones y asumir su responsabilidad, dejó que el público creyera que su esposo fue quien destruyó el matrimonio, victimizándose de forma descarada. La narrativa que circuló aseguró que Ninel no buscaba protagonismo ni venganza alguna. Lo único que deseaba era que la verdad saliera a la luz, que se conociera la verdad absoluta. Angélica Vale habría sido infiel en dos momentos distintos de su vida, primero metiéndose con el entonces novio de Ninel y ahora traicionando a su esposo Otto Padrón con un bailarín, un patrón de conducta que ya no podía ser ignorado. Por eso, las personas que difundieron su testimonio afirman que ella habló con tanta fuerza y coraje, porque consideraba injusto que la Vale siguiera manipulando la versión pública de su vida privada, perpetuando una mentira que dañaba a terceros. La bomba que había soltado Ninel Conde no solo desató un huracán mediático de proporciones épicas, sino que también abrió la puerta para que otras voces, hasta entonces silenciadas, comenzaran a revelar lo que durante años se había escondido detrás de la imagen dulce y víctima que Angélica Vale siempre mostraba ante el público, desvelando una faceta desconocida. Y fue precisamente una fuente muy cercana al entorno de la actriz quien aseguró, bajo condición de anonimato, que lo revelado por Ninel no era ni la mitad de todo lo que realmente había ocurrido, que la superficie del escándalo apenas había sido arañada. Lo dicho por la bombón asesino solo había sido el detonante de un escándalo que estaba a punto de crecer como una avalancha imparable, arrasando con todo a su paso. Según esta misma fuente, Otto Padrón llevaba más de un año sintiéndose desplazado, ignorado y congelado emocionalmente en su propia relación, viviendo un calvario silencioso. Cada vez que intentaba hablar con su esposa sobre la situación, ella salía corriendo con cualquier excusa del trabajo, compromisos o simplemente se encerraba en su propio mundo, creando una barrera infranqueable entre ellos. Pero lo que Otto desconocía en su desesperación era que, mientras él trataba con todas sus fuerzas de salvar su matrimonio, Angélica ya estaba entretenida con alguien más, viviendo una vida paralela que él ni siquiera sospechaba. Y no con cualquier persona, sino con un bailarín del elenco de Vaselina, con quien, según las filtraciones, mantenía encuentros constantes desde hacía meses antes de que se supiera públicamente que Otto se marcharía de la casa. Una traición prolongada en el tiempo. Lo más impactante de esta versión es que las amigas más cercanas de Angélica habrían sabido todo desde el inicio de esta aventura, guardando un secreto que tarde o temprano explotaría. Algunas de ellas incluso habrían intentado advertirle que esa relación con el bailarín podría traerle consecuencias devastadoras para su carrera y su vida personal. Pero ella no hizo caso a las advertencias, cegada por lo que sentía. Incluso llegó a decir en varias ocasiones que merecía sentirse viva, libre y apreciada, palabras que, según estas mismas fuentes, demostraban claramente que Angélica ya no veía a Otto como su esposo, sino como un simple compromiso del que no sabía cómo desprenderse, una carga emocional que la ahogaba. Lo que Otto descubrió finalmente habría sido tan contundente y doloroso que no quiso escuchar ninguna explicación, ningún intento de justificación.
Un mensaje incriminatorio, una foto comprometedora y una conversación interceptada bastaron para que entendiera que su matrimonio ya estaba destruido desde hacía mucho tiempo, irremediablemente roto. Por eso, presentó la demanda de divorcio sin decirle una sola palabra a Angélica, un golpe maestro que la dejó sin escapatoria. Según testimonios impactantes, ella se enteró por un abogado, no por Otto, lo que magnificó la sorpresa y la humillación. Y fue ese golpe inesperado el que la llevó a salir públicamente, haciéndose la víctima, llorando y asegurando que no sabía qué había pasado, cuando según quienes conocen la historia desde adentro, sí sabía exactamente qué había ocurrido, porque ella misma lo había provocado y orquestado. Mientras este caos crecía sin control, las declaraciones explosivas de Ninel Conde resurgieron con una fuerza todavía mayor cuando se filtró un audio donde, supuestamente, la actriz recordaba una frase devastadora que la cantante habría dicho hace años durante su calvario por el primer triángulo amoroso. Ella sabía perfectamente lo que hacía, decía Ninel en el audio con una voz cargada de indignación. Se metió en mi relación, destruyó mi hogar y luego se hizo la inocente. Así actúa siempre, simulando una pureza que nunca ha poseído. Cuando escucharon ese audio, muchos aseguraron que lo que hoy estaba pasando con Otto Padrón era la repetición exacta de lo vivido por Ninel, como si la historia se empeñara en ser un eco trágico de sí misma. ¿Es posible que un patrón de conducta tan destructivo se herede o se repita de forma tan precisa a lo largo del tiempo? Lo más fuerte, sin embargo, vino después. Una revelación que conectó el pasado más lejano con el presente más doloroso. Un allegado a la familia Vale, con la voz temblorosa de quien guarda un secreto terrible, afirmó que Angélica habría heredado, según sus palabras exactas, el ojo alegre de su padre, Raúl Vale, quien en su momento también fue señalado públicamente por sus constantes romances mientras estaba casado con la venerada Angélica María. De hecho, una mujer cercana a Raúl declaró hace tiempo que mantuvo durante 3 años una relación clandestina con él mientras seguía casado, desvelando una verdad que muchos habían preferido olvidar. Y esa comparación, cruel y directa, comenzó a circular con una fuerza inusitada, ligando la historia del padre con la conducta actual de Angélica, como si el destino de la hija estuviera marcado por las decisiones de su progenitor. Es un misterio cómo los lazos de sangre pueden atar a las personas a ciclos tan dolorosos. Como si todo esto fuera poco para el torbellino mediático, volvieron a salir a la luz rumores del pasado que muchos habían olvidado deliberadamente, pero que ahora recobraban una relevancia perturbadora. Unos aseguraban que cuando Angélica era más joven, se involucró sentimentalmente con Jaime Camil mientras él estaba en una relación establecida, rompiendo corazones a su paso. Otros mencionaban que había tenido acercamientos inapropiados con uno de los hijos de Joan Sebastián durante una etapa llena de confusiones y especulaciones. Nada de esto había sido confirmado de manera rotunda en su momento, pero tampoco había sido desmentido con la contundencia necesaria, por lo que la gente comenzó a conectar los puntos, a armar el rompecabezas de una vida amorosa turbulenta y a decir que este tipo de situaciones no eran nuevas para ella, que el camino de la infidelidad era uno que ya conocía muy bien. Cuando comenzó el escándalo del bailarín de Vaselina, la historia explotó por completo, desatando una verdadera avalancha de indignación y especulaciones. La prensa señaló sin miramientos que este bailarín, con quien Angélica supuestamente mantenía una relación, ya tenía novia formal, lo que agregaba una capa más de traición y crueldad a la situación. Todo el elenco de la obra sabía perfectamente lo que estaba pasando entre ellos, un secreto a voces que se mantenía en la sombra, pero que ahora se revelaba al mundo. Angélica, se decía, entraba y salía de los ensayos con él como si fuera algo completamente normal, con una desfachatez que asombraba a todos los testigos. Lo que más indignó a muchos es que, mientras públicamente decía defender su matrimonio y evitar polémicas a toda costa, en privado vivía una aventura sin importar las devastadoras consecuencias que ésta podría acarrear. Algunos incluso comentaban que el bailarín no quería involucrarse de esa manera tan profunda, pero que poco a poco Angélica lo fue arrastrando a una relación que terminó por descubrirse, arrastrándolo a una red de mentiras y engaños que nadie pudo detener. Por eso, la demanda de divorcio interpuesta por Otto Padrón incluía un punto exacto que revelaba la gravedad inaudita de la situación, un detalle que heló la sangre de quienes lo conocieron.
Según documentos mencionados por periodistas de investigación, Otto habría solicitado que fuera Angélica quien pagara la totalidad del divorcio, una petición poco común y extremadamente significativa. Esta petición no solo se hace cuando existe una infidelidad comprobada de manera irrefutable, sino cuando se considera que la otra persona causó un daño emocional y moral profundo, irreparable, que trascendía la simple ruptura. Ese detalle, según expertos en derecho familiar, era la confirmación inequívoca de que Otto no tenía intención de negociar absolutamente nada, de que su decisión era firme e inamovible, y que ya había visto pruebas contundentes que respaldaban cada una de sus acusaciones, que no había vuelta atrás en su determinación de obtener justicia. Así, a estas alturas de la historia, la imagen pública de Angélica comenzó a fracturarse de manera irreversible, como un cristal que se rompe en 1000 pedazos. Muchos fans que siempre la habían defendido a capa y espada, que la habían considerado un ícono de la bondad y la inocencia, empezaron a tener serias dudas cuando salieron tantas versiones coincidiendo entre sí, un torrente de información que desdibujaba la figura que conocían. Y mientras ella intentaba salvar su reputación, apareciendo en entrevistas con una cara triste, con la voz entrecortada y diciendo que estaba viviendo un proceso difícil, las redes sociales ardían sin control, cuestionando su doble discurso y su aparente victimismo. Algunos incluso la llamaban la nueva Aguilar, en una clara referencia al escándalo de Ángela Aguilar, asegurando que Angélica había quedado peor porque, mientras atacaba a otros por traiciones pasadas, ella misma estaría cometiendo una igual, o incluso peor, un acto de hipocresía que indignaba a todos. El capítulo se volvió todavía más tenso cuando diversas páginas de farándula aseguraron que la familia de Otto Padrón estaba profundamente molesta por cómo Angélica se hacía la ofendida públicamente, cuando la verdad era otra. Según estas fuentes, ellos sabían desde hacía un año que algo andaba muy mal en el matrimonio, que la relación se desmoronaba lentamente y que Otto no era el tipo de hombre que abandonaría a su esposa sin razones de peso, sin una causa justificable. Las hermanas de Otto, supuestamente, estaban enteradas desde hacía meses de la existencia del bailarín, un secreto que mantenían con dolor, y habrían apoyado la decisión de su hermano desde el inicio, dándole todo su respaldo incondicional. Al final, lo más impactante fue lo que se comentó en un programa de espectáculos, donde una periodista de renombre afirmó que Angélica no solo habría engañado emocionalmente a Otto, sino que también lo habría manipulado haciéndole creer que todo estaba bien, que no había problemas, mientras ella vivía otra vida paralela, una vida de engaños y deslealtad. Según esta periodista, la actriz llevaba tiempo sintiéndose poderosa, famosa y lista para vivir nuevas experiencias, y por eso no le importó arriesgarlo todo, incluso su matrimonio y su reputación, en pos de una efímera satisfacción personal. Con todos estos rumores y testimonios apuntando inexorablemente hacia lo mismo, mientras Angélica se mostraba como la víctima perfecta en pantalla, múltiples voces aseguraban que detrás de esa imagen existía una versión completamente diferente, mucho más oscura y compleja. Una versión que poco a poco estaba saliendo a la luz, dejando al descubierto la verdad cruda que por años se habría mantenido oculta a los ojos del público. La verdad que nadie se atrevía a decir. El escándalo ya estaba desatado, pero lo que comenzó a suceder después dejó claro que el final de esta historia estaba lejos de llegar, que apenas era el principio de un drama mucho más grande. Porque mientras las redes ardían con las declaraciones de Ninel Conde, los rumores del bailarín, las dolorosas comparaciones con su padre y los señalamientos de antiguos triángulos amorosos, Angélica Vale seguía sin dar una explicación contundente, sin ofrecer una versión que pudiera calmar las aguas. Su silencio, lejos de protegerla o de apaciguar la situación, comenzó a levantar aún más sospechas entre la opinión pública, una señal inequívoca de que algo más se ocultaba. Una fuente cercana comentó que ese silencio no era casualidad, sino una estrategia desesperada para evitar que se filtraran detalles todavía más comprometedores, revelaciones que podrían hundirla en el fango de forma irreversible. Según personas que aseguran estar enteradas de las conversaciones privadas entre abogados, Otto Padrón estaría reuniendo más pruebas, un arsenal legal para un enfrentamiento inminente. No se sabe con certeza para qué propósito exacto, pero algunos insinuaron que podría tratarse de mensajes de texto explícitos, videos incriminatorios o testimonios adicionales que confirmarían la infidelidad con una contundencia devastadora. Y lo más impactante no fue eso.
sino que estos mismos informantes dejaron caer una frase escalofriante, una advertencia que resonó en el ambiente. Si la gente supiera lo que Otto encontró realmente, todo sería peor de lo que ya se dice. Esa frase fue como gasolina arrojada a un incendio que ya estaba descontrolado, avivando las llamas de la especulación. Todos comenzaron a especular qué más podría haber detrás de esa traición que ya había destruido un matrimonio que parecía inquebrantable, qué horribles secretos se escondían. Pero mientras tanto, los pocos defensores de Angélica afirmaban con vehemencia que ella simplemente estaba cansada, agotada emocionalmente, y que por eso buscó cariño y comprensión en otra parte, una justificación para su actuar. Otros decían que su matrimonio llevaba roto desde hacía años, una relación vacía que se mantenía solo por las apariencias, y que la relación con el bailarín no había sido una infidelidad en sí, sino una consecuencia inevitable de esa ruptura interna, la chispa que encendió el fuego final. Sin embargo, quienes estaban del lado de Otto aseguraban que esas excusas no sonaban a realidad, sino a intentos desesperados de limpiar la imagen pública de la actriz, una imagen que se estaba deteriorando rápidamente con cada nueva filtración, cada nueva revelación que salía a la luz. La credibilidad de Angélica Vale estaba en juego, y la balanza de la opinión pública se inclinaba peligrosamente en su contra, amenazando con aplastarla por completo. Fue entonces cuando salió una versión aún más explosiva, una que nadie esperaba y que agregó una nueva capa de controversia. Una persona del elenco de Vaselina, quien solicitó mantenerse en el anonimato por temor a represalias, afirmó que el bailarín involucrado en el escándalo sí tenía novia, que todos lo sabían, y que precisamente por eso el escándalo había tomado una dimensión tan grande, una proporción que sobrepasaba cualquier rumor anterior. Angélica, según esta fuente, habría insistido, buscado, provocado y cruzado líneas que él no quería cruzar, mostrando una determinación inquietante. Pero como siempre ocurre en este tipo de historias de poder y deseo, el más poderoso emocionalmente termina ganando el control de la situación, manipulando los hilos. Y la actriz, con su fama, su experiencia y su trayectoria, terminó envolviendo al bailarín en una dinámica de la que jamás pensó vivir, arrastrándolo a un abismo del que ahora ambos parecían no poder escapar. Sin embargo, lo más tenso y doloroso surgió cuando comenzaron a circular rumores de una posible pelea fuerte entre Otto Padrón y la familia de Angélica, como si el divorcio no solo afectara a la pareja, sino que hubiera dividido a todos los que lo rodeaban, creando una fisura irreparable. Se dijo que la madre de Angélica, la icónica Angélica María, estaría furiosa por cómo la estaban señalando públicamente a su hija, pero al mismo tiempo otros aseguran que Angélica María estaría profundamente decepcionada, triste y hasta molesta con su hija por haber repetido la misma historia que ella misma vivió con Raúl Vale, un ciclo de dolor que se cerraba de forma trágica. Algunas personas incluso afirmaron que la reconocida actriz habría dicho en privado, con el dolor reflejado en sus palabras, que esperaba que su hija no terminara pagando el mismo precio que ella pagó hace décadas por una situación similar, una advertencia que venía de la propia experiencia y del más profundo amor materno. Y como si todo esto fuera poco, comenzó a circular la versión de que Otto no estaría dispuesto a negociar absolutamente nada, que su decisión era final e inquebrantable, una postura que dejaba a Angélica sin margen de maniobra. Según expertos en derecho familiar, cuando alguien solicita en los documentos legales que la otra parte pague todo, es porque existe un daño moral grave, un ultraje imperdonable que exige una reparación total. Lo más preocupante para Angélica es que cada vez más gente cree firmemente que Otto no dará marcha atrás, que no habrá reconciliación posible, que no habrá espacio para el diálogo o la mediación. Él estaría decidido a llevar esto hasta las últimas consecuencias legales, sin importar el costo o el impacto mediático, buscando una justicia que consideraba irrenunciable. Mientras tanto, los medios siguieron escarbando con ahínco y encontraron supuestas inconsistencias en las declaraciones públicas de la actriz, pequeñas fisuras en su narrativa de víctima. Algunas fechas mencionadas no coincidían con los eventos. Algunos viajes que ella afirmaba haber realizado sola parecían encajar demasiado bien con las épocas en las que habría ocurrido la relación clandestina con el bailarín. Cada dato nuevo, por pequeño que fuera, parecía confirmar el rompecabezas que todos estaban armando. Una imagen cada vez más clara de la verdad.
Y aunque sus defensores intentaban argumentar que esas coincidencias no probaban nada de forma contundente, para muchos ya era demasiado evidente que algo oscuro y turbio estaba detrás de todo el misterio. Una red de engaños que se desvelaba poco a poco ante los ojos del mundo. Lo más duro y demoledor llegó cuando páginas de espectáculos comenzaron a revelar mensajes de personas que aseguraban haber visto a Angélica y al bailarín juntos, comportándose como pareja, en momentos donde ella afirmaba estar sola o trabajando incansablemente, desmintiendo cada una de sus coartadas. Una mujer mencionó que en una ocasión los vio comportándose con una intimidad sorprendente en un restaurante alejado de la ciudad, un lugar discreto que no era suficiente para ocultar su relación. Otra persona comentó que la química entre ellos era demasiado evidente en los ensayos de la obra, una chispa que no podía disimularse y que era percibida por todos los que los rodeaban. Y aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente con pruebas irrefutables, todas encajan a la perfección con la narrativa que ha estado creciendo desde que estalló el escándalo, reforzando la idea de una verdad oculta. En medio de todo esto, los seguidores comenzaron a dividirse más, creando una grieta profunda en su base de fans. Algunos la defendían ciegamente, diciendo que nadie sabe realmente lo que pasa en un matrimonio a puertas cerradas y que no se debe juzgar sin conocer la historia completa. Otros, sin embargo, aseguraban con indignación que Angélica había jugado con la imagen de víctima durante demasiado tiempo, manipulando la percepción pública y que finalmente había quedado expuesta, su verdadera naturaleza, al descubierto. Pero una gran parte del público, según encuestas publicadas en redes sociales, apoyaba fervorosamente a Otto, viéndolo como el engañado, el traicionado, el hombre paciente que soportó demasiado hasta que llegó a su límite, un héroe silencioso. Angélica, por su parte, intentó mostrarse fuerte en redes, compartiendo frases de superación personal y mensajes sobre resiliencia, pero muchos vieron esos intentos como formas de encubrir un profundo sentimiento de culpa, una fachada para su propia conciencia. Una fuente cercana reveló que ella estaría muy preocupada no solo por el divorcio en sí, sino por el impacto devastador que esto tendrá en su imagen pública y en los proyectos futuros de su carrera, temiendo el ostracismo. Y otra voz, susurrando desde las sombras, afirmó que Angélica teme que salgan a la luz más pruebas contundentes, evidencias irrefutables que puedan terminar de destruir por completo su reputación, borrando años de trabajo y esfuerzo. Pero lo más inquietante, lo que nos deja a todos al borde del asiento, aún está por venir. En un programa de radio de gran sintonía, un periodista de investigación aseguró, con una seriedad que helaba la sangre, que este divorcio podría convertirse en uno de los más mediáticos y explosivos de los últimos años en México. Porque, según él, lo que se sabe hasta ahora es apenas la punta del iceberg de un misterio mucho más grande. Hay mucho más que no se ha revelado, dijo en vivo, con una pausa dramática. Mucho más que podría cambiar por completo la forma en que el público vea a Angélica Vale, la que creían conocer, la que parecía inmaculada. Y esta afirmación, categórica y llena de misterio, dejó a todos en alerta máxima, con el corazón latiéndoles aceleradamente. El capítulo finaliza con un ambiente de tensión absoluta, palpable en cada rincón del ambiente. Otto Padrón sigue en un silencio sepulcral, firme y decidido en su postura. Angélica, por su parte, intenta desesperadamente planear sus siguientes movimientos, calculando cada paso. La prensa no deja de investigar, excavando en cada rincón en busca de más verdades ocultas. Los fans no dejan de debatir, divididos en su lealtad, mientras los rumores continúan creciendo como un monstruo insaciable que se alimenta de cada nueva filtración, cada nueva revelación. Lo único seguro en este momento es que esta historia, este drama épico, no ha terminado, ni mucho menos. La infidelidad ya está expuesta, el divorcio ya está en marcha, pero el desenlace final aún es un misterio incierto, una incógnita que pende en el aire. Nadie sabe qué pruebas saldrán a la luz mañana, qué testimonio aparecerá de la nada o qué decisión sorprendente tomará Otto en la próxima audiencia legal. Lo único claro, cristalino, es que el destino de Angélica Vale está pendiendo de un hilo muy delgado y el público está atento a cada movimiento, esperando con ansias descubrir qué será lo próximo que se revelará en esta saga de traición y secretos. Así que no te vayas, quédate hasta el final y asegúrate de suscribirte a Secretos de la Fama para que no te pierdas el desenlace de esta impactante historia,
porque lo que viene podría ser aún más impactante de lo que imaginas. Este es un misterio que apenas comienza a desvelarse, y nosotros estamos aquí para contártelo todo, sin filtros. La verdad